Hola, bienvenidas, bienvenidos. Como veis, hoy estamos en un hermoso teatro y el título de la obra, o sea, de la clase de hoy, es Lope de Vega. Ya hemos hablado de su rica e interesante biografía. Hoy vamos a hablar de cómo fue capaz de revolucionar el teatro español. Antes de eso, sin embargo, os explico un poco cómo era el mundo del teatro antes de Lope. Vamos a ver. Hasta el siglo XVI, el teatro no había evolucionado mucho. Existían básicamente tres tipos de teatro. El teatro clásico, o sea, las obras griegas antiguas que seguían representándose con una diferencia muy fuerte entre los géneros, comedias, tragedias, y también con las reglas de Aristóteles, que veremos a continuación. Existía el teatro religioso. Por ejemplo, eran famosos los autos sacramentales, o sea, obras que se representaban en la calle en algunos días de fiestas religiosas, como por ejemplo el Día de Corpus. Existía el teatro palaciego que se representaba en las cortes, en los palacios de la nobleza, normalmente obras frívolas protagonizadas por nobles. No existía entonces un verdadero teatro popular. El teatro popular llegó de Italia, gracias a las compañías de la Commedia dell'arte que tenían mucho éxito en Italia y que poco a poco empezaron a hacer giras también en España. Desde 1530 más o menos en las plazas públicas se representaban obras que no tenían una escritura total. Se dice que partían de un canovaccio, una trama muy breve que luego se ampliaba gracias a la improvisación de actores y también con personajes fijos muy estereotipados, Arlequín, Pantalón, Colombina, etc. Gracias a la Commedia dell'arte, en 1554 tenemos la primera compañía española de teatro popular, fundada por Lope de Rueda, que no es nuestro Lope de Vega, es anterior y que tuvo un enorme éxito en todo el país. Nacen entonces estructuras específicas para representar el teatro popular que se llaman los corrales. ¿Qué son los corrales? Pues al aire libre hay patios entre varias casas donde se pone un tablado donde los actores pueden representar la obra. Normalmente el público, sobre todo al principio, estaba de pie. Es a finales del siglo XVI, hacia 1590, que nuestro Lope de Vega, personaje revolucionario en su vida, como hemos visto, revoluciona también el mundo del teatro, fundando un verdadero estilo de teatro popular español. Vamos a ver una frase que pronunció: "Cuando he de crear una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves". ¿Qué quiere decir esto? Que cuando crea no quiere reglas. Vamos a ver por qué. Primero, la intención del teatro de Lope. ¿Cuál es su intención? Deleitar aprovechando, o sea, divertir también educando. Entonces, todas las obras, todas las comedias de Lope tienen un fin educativo, pero no es lo principal. Lo principal es que el público se divierta y gracias a la diversión también pueda aprender algo. Una de las características más importantes del teatro de Lope de Vega es el rechazo de las 3 unidades aristotélicas establecidas por Aristóteles en el teatro clásico, que duraron hasta sus tiempos. Entonces, primero, la unidad de tiempo. Según Aristóteles, se tenía que desarrollar la acción a lo largo de máximo un día. Unidad de lugar, se tenía que desarrollar en el mismo sitio. Y unidad de acción, se tenía que narrar solo una acción. Lope decide que todo esto no tiene sentido, porque el teatro tiene que imitar la realidad, y la realidad no es así. Entonces, rompe con la unidad de tiempo y las acciones se pueden desarrollar a lo largo de varios días. Se pueden desarrollar también en varios lugares, entonces rompe con la unidad de lugar y también introduce acciones paralelas, entonces rompiendo con la unidad de acción.
Hemos dicho que Lope siempre parte de la observación de la realidad. Por eso, la división muy fuerte entre tragedia y comedia de las obras clásicas no tiene mucho sentido en su opinión. Como dice él, buen ejemplo nos da naturaleza que por tal variedad tiene belleza. O sea, en la vida real, en la vida de todos los días, hechos trágicos se mezclan con elementos cómicos y esta es una gran aportación. En el teatro clásico, normalmente en las tragedias solo teníamos personajes nobles, mientras que en las comedias personajes del pueblo. Lope, como hemos dicho, siempre parte de la realidad, entonces decide mezclar personajes nobles y plebeyos, como en la vida real. Muchas veces tenemos acciones paralelas, como hemos dicho, entonces podemos tener una historia, por ejemplo, de amor entre dos personajes nobles y al mismo tiempo otra historia de amor entre los criados de los dos. Otra característica del teatro de Lope de Vega es la polimetría. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo en verso, pero no hay una métrica fija preestablecida. Podemos tener versos de 8 sílabas y luego cambiar a versos de 12, entonces se mantiene el verso, pero el verso puede cambiar. Otra característica fundamental del teatro de Lope es su intenso color nacional. Siempre los personajes son españoles, o si no lo son, porque como hemos dicho, Lope también copia, entre comillas, o sea, se inspira en muchas obras también de otros países, los personajes se españolizan, o sea, se comportan como tales y tienen características en las cuales el público español puede identificarse muy bien y por eso se apasiona mucho más. Otro cambio introducido por Lope se refiere a la división en actos. Tradicionalmente eran 5, pero él los reduce a 3. Planteamiento, o sea, cuando se plantea el problema, el nudo, la parte central, el desarrollo y el final, el desenlace. Los actos, también llamados jornadas, se dividen también en partes más pequeñas, llamadas escenas, donde puede cambiar, como hemos visto, el lugar y el tiempo. Otra importante innovación es la lírica intercalada. Hemos dicho que él escribía en versos, pero a veces se interrumpía para poner cancioncillas y bailes que interrumpen la acción, pero están a su servicio. Es un poco como en los musicales de hoy en día, donde a veces tenemos canciones y bailes, pero dentro de la historia, tienen una función dentro de la trama. ¿Por qué introduce estos elementos? Evidentemente porque se dirige a un público, en la mayoría, sin cultura. Entonces esto ayuda a hacer la acción más llevadera, entonces la obra menos pesada y para entretener más al público. Hablando de los personajes, siempre había un caballero, fuerte, valiente, guapo, atractivo, una dama, bella, sensible, noble, pero dan una novedad, o sea, introduce la figura del donaire, también llamado el gracioso, el personaje que más le gustaba al público, que lo hacía divertir. Era un personaje a veces torpe, ¿no? Que se caía, se tropezaba, no entendía bien las cosas. Al público, que hemos dicho en muchos casos era inculto, le encanta este personaje porque podía identificarse y también reír de él. Y finalmente los temas. Bueno, evidentemente el amor, que es un tema que siempre tenemos en cualquier momento histórico, y también el tema de la honra. También un tema que ya existía, por ejemplo, en la literatura medieval, pero él lo desarrolla de una forma original. Por ejemplo, con el labrador rico. Labrador, que significa campesino. Rico no económicamente, sino rico de honor. Entonces, según la visión de Lope, el pueblo también tiene honra. Entonces, si sufre una injusticia, se puede rebelar
para que la justicia sea restablecida. Cuidado, esto no significa que él se rebele a las normas sociales de la época totalmente, porque el pueblo no puede encontrar la justicia por sus manos, simplemente tiene que protestar hasta que una figura en la cumbre de la pirámide social, normalmente el rey, restablezca el orden. Vale, hemos visto las características principales del nuevo teatro Lope de Vega. Vamos a mencionar brevemente una obra muy importante, Fuente Ovejuna, escrita y publicada en 1619. Es el nombre de un pueblo andaluz y se basa en un hecho histórico realmente existido en la época de los reyes católicos. Es la denuncia de abusos y tiranías de un comendador sobre Laurencia, una chica hija del alcalde de la ciudad. Dejada por los abusos de este tirano, todo el pueblo al final decide matarlo. El juez empieza una investigación, pero el pueblo contesta siempre unido. A cada pregunta, ¿quién mató al comendador?, todos responden, Fuente Ovejuna lo hizo. Así que al final los reyes católicos deciden perdonar al pueblo, porque reconocen que han sufrido una grave injusticia. Vale, entonces la clase de hoy ha terminado. Es importantísimo el teatro de Lope de Vega y, como veremos, tiene grandísima influencia en el teatro posterior. Muchas gracias y hasta pronto.